Amén. Les saludo a todos, hermanos, con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar la voz del Señor. Y continuando nuestra serie de Romanos capítulo 15. Esto es maravilloso. Porque ¿cuántos saben que Dios es soberano? Dios es soberano. A Él no se le escapa una pulga. O sea, Él tiene totalmente controlado. Si el Señor, una vez le dije, si el Señor no controla 1 centímetro cuadrado, este universo vasto, Él no puede ser Dios. Así que Él controla totalmente todo. La vez pasada estuve mirando un documental en donde decía que la luna está en el lugar correcto. ¿Cómo tiene que estar? Si la luna está 1 metro más adelante o 1 metro más atrás, en la Tierra va a haber una catástrofe. La Tierra está en el lugar correcto en donde nosotros podemos recibir luz, calor, ¿verdad? Si es que estábamos unos metros más hacia el sol, nos íbamos a calcinar. Unos metros más, no, totalmente todo está controlado. Y así mismo también el Señor ha establecido no solamente la venida de Cristo, sino que el Señor lo había planificado perfectamente, lo anunció a través de los profetas, ¿verdad? Incluso Él planificó la muerte, cómo Él tenía que morir, porque dice la palabra, y estudiamos nosotros en el libro de Juan, de que Él tenía que ser levantado, Él tenía que morir crucificado. Él no podía morir apedreado, Él no podía morir fusilado, Él no podía morir de un infarto. No, todo estaba establecido de que Él sea exhibido públicamente, muerto afuera de la ciudad, como era el chivo, en este caso, aquel que era expulsado fuera del campamento, la expiación, el chivo expiatorio. Asimismo, Él tenía que venir a cumplir totalmente ese plan. Por eso Romanos capítulo 15, verso 8, estábamos viendo, dice que pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él fue siervo de la circuncisión. Él tenía que venir a cumplir la ley, ¿verdad? Él no es que meramente Él vino a ser un revolucionario o a vivir bajo una idea del momento o simplemente él fue en contra del sistema del momento, como muchos hoy dicen, ¿verdad? De que Él fue un revolucionario, que Él fue un idealista y que por eso Él fue crucificado. Hermanos, Jesucristo fue preparado para la cruz, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, antes que Adán caiga. Por lo tanto, Él tenía que nacer como judío. Él tenía que venir a vivir según las costumbres de la ley, como dice Mateo 1, verso 1, en donde dice, en el libro de genealogía dice que Él fue hijo de David, hijo de Abraham. Es tan impresionante eso, mis hermanos, que Él nace en esa familia pobre, en esa familia en donde fue ofrendado, dice, unos pajaritos, ¿verdad? Él fue circuncidado, tal cual como dice la palabra. Él fue identificado como judío, viviendo, obedeciendo la ley. Entonces, ¿por qué? Porque había una promesa. Había una promesa a la nación de Israel, de Abraham. Había una promesa, ¿en quién? En Jacob, en Isaac. Había una promesa de que sus lomos, desde sus raíces, debía venir el pacto de la promesa que Dios había reiterado una y otra vez en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Él sacaría, ¿qué cosa? De ahí, de la tribu de Judá, como dice la palabra, y vamos a ir estudiando acerca de eso, ¿verdad?
tal cual como dijo la Escritura, vino Él, nació, vivió como judío, cumplió la ley a rajatabla, y gracias a esa justicia perfecta, hoy nosotros podemos decir que cumplimos la ley en Él. Amén. Es impresionante eso. Romanos capítulo 15, el verso 9 dice: y para que los que no son judíos, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Porque ahí entramos nosotros. Estamos hablando recién de los judíos. Ahora, no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Amén. Acá, hermanos, aunque nosotros vemos que a lo suyo vino, dice la palabra, a lo suyo vino, y dice, lo suyo no le recibieron, le rechazaron, ¿verdad? Pero hermano, eso no fue algo accidental. Amén. Entonces, ¿los judíos son responsables por desechar a Cristo? Sí lo son. El hombre es responsable, pero Dios es soberano. Dios ya preparó que los judíos iban a rechazar a Cristo, y en los salmos, miren, hace 2800 años atrás, los salmos de David, los salmos de los profetas como Moisés, por ejemplo, ya cantaban y admiraban que nosotros, las naciones gentiles, también recibiríamos esta misericordia de parte de Dios. Y dice la palabra, para que los gentiles, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios por esta misericordia, por este favor inmerecido que también fue derramado para nosotros. Amén. Porque esa gracia, el Señor extendió en el mundo entero, ¿verdad? A muchos pueblos, a todos los pueblos. He aquí, como habíamos leído, ¿verdad? Dice la palabra que vamos a estar millares y millares de ancianos glorificando. Y más adelante dice, de todo pueblo, lengua, naciones, ¿verdad? Confirmando justamente lo que va a suceder, en donde nosotros, estando fuera del pacto, fuera de las promesas, en donde Dios había elegido un pueblo como ejemplo, en donde Él iba a mostrar todas las fotografías, todas las leyes, y nosotros estábamos afuera, pero el Señor fue misericordioso para con nosotros, y nosotros entramos por medio de su gracia con ese favor inmerecido. Romanos capítulo 10, el verso 11, dice la palabra del Señor: pues las Escrituras dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Cuánto creen esa palabra? Porque no hay diferencia, ¿qué cosa? Hoy, entre judíos y el que no es, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, habíamos visto en aquel tiempo lo que era para entrar en la presencia del Señor, y hoy, por medio de su gracia, por medio de su sangre, dice la palabra que Él, cuando fue crucificado, ese velo, ¿verdad?, que llevaba al arca del pacto, a la presencia misma de Dios, fue rasgado de arriba para abajo. Ahí, hermanos, nosotros todos, sin excepciones, tuvimos esa gran promesa de entrar en su presencia. Romanos 11:11 dice la palabra: preguntó entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en que en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido, ¿a quiénes? Al mundo, hermanos, al mundo entero. Ellos rechazaron a Jesús y el mundo entero recibe esa bendición, y su fracaso ha enriquecido a los no judíos. Muchos más serán lo que logre su plena restauración, porque Israel volverá. Israel, dice la palabra, volverá a generar fruto. Hoy está la iglesia, pero Israel también volverá en tiempo cuando el Señor los diga. Y eso dice la palabra, hermano.
ahí Pablo decía, eso ya está escrito. O sea, esto no es que decidieron los judíos rechazar a Jesús y, wow, entramos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, no. Pablo está diciendo, esto ya estaba escrito. Esto ya estaba programado. Esto no es que a Dios se le escapó que los judíos le iban a rechazar. No, Dios sabía perfectamente. Vamos a 2 de Samuel capítulo 22. 2 de Samuel capítulo 22, el verso 50. Dice, por eso alabo al Señor en que entre los pueblos y cuántos salmos a su nombre. Está hablando de quién, no del pueblo de Israel, sino de pueblos. Está hablando ahí de que todas las naciones del mundo serían benditos. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y hoy tenemos cristianos paraguayos, cristianos argentinos, cristianos brasileños. Todas las naciones hemos recibido. Y yo quiero que te sientas privilegiado que eres uno de ellos. Amén. Entonces, Salmos 18, 49 dice, por eso alabo al Señor. Miren, el salmista dice, entre los pueblos y cuántos salmos a su nombre. Amén. Entonces aquí el salmista está cantando, alabando al Señor, Dios de las naciones. Dios de las naciones, no solamente Dios de Israel, claro que lo es, pero también Dios de las naciones. Y aquí Samuel, Moisés, ¿verdad? Los salmos estaban haciendo alusión, estaban profetizando, ¿verdad? La salvación nuestra esperanza bendita, la salvación de los gentiles. Amén. Entonces, hermanos, el plan de Dios se mostró, ¿verdad? ¿Y cuál era ese plan maravilloso? Era llevar a los judíos y a los gentiles en un camino, en un mismo camino, a un solo reino, ¿verdad? Entonces, hermanos, acá, por ejemplo, nos damos cuenta, hermanos, de que un judío ya podía llamar a un gentil hermano. El judío tenía prohibido totalmente saludarle a un gentil. A ella le digo todo, para no decir para comer con ellos, no, ¿verdad? Incluso después de un tiempo, ¿verdad? Pablo le recrimina a Pedro, porque Pedro iba y comía con los judíos nomás, y los hermanos gentiles quedaban de lado. Y Pablo le recriminó fuerte en un momento dado a Pedro por eso, ¿verdad? Porque todos ya somos hermanos. Amén. Entonces, acá Pablo está colocando, ¿qué cosa? Esas citas bíblicas. Esas citas bíblicas en donde los profetas como Samuel, ahí estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viendo también 2 veces ahí en los salmos, que ellos consideraban en aquel tiempo, ¿verdad? Que eran una especie de divisiones. No, nosotros los judíos nomás, Oriente, nosotros nomás, ¿verdad? Y le dejaban de lado a los gentiles. No, es lo que la palabra estaba diciendo aquí, hermanos, que y se estaba escribiendo en este caso, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que nosotros somos parte de ese reino celestial. Amén. Entonces, es impresionante, hermano, porque esto nos debe llenar de gozo a nosotros, porque dice la palabra que hay una plenitud de gentiles, o sea, hay un número de gentiles. Y yo quiero que sepas, ¿verdad?, que tú estás dentro de ese número. O sea, Dios pensó en vos en la eternidad, porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en ese plan de salvación maravilloso, ¿verdad?, que está plasmado, hermanos, en la propia Biblia, en la propia Escritura. Imagínense, estamos nosotros dentro de ese plan maravilloso. Y ahí el 10 dice, 15:10, y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32, el verso 43. Miren lo que dice Moisés. Ustedes, las naciones. Wow.
Ahí está nuestra banderita rojo, blanco y azul, ¿verdad? Ahí flameando, ahí chiquitito nuestro país. Dice, ustedes las naciones alaben al pueblo del Señor. Dice, alaben al pueblo del Señor porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Aquí está Pablo citando las palabras de Moisés, en donde está hablando naciones, ¿verdad?, con su pueblo. Y el 11 dice, y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlos todos los pueblos. Cómo es impresionante, hermano, porque en el Antiguo Testamento no todas las naciones alababan al Señor, solamente era el pueblo de Israel. Hoy podemos decir cómo después de 2000 años el plan de Dios se ha cumplido totalmente, ¿verdad? 800 años antes de Cristo. Aquí vemos la cita de Salmos capítulo 117, el verso 1, en donde dice, magnificadle con alabanzas. Dice la palabra, ustedes naciones todas, alaben al Señor, y ustedes pueblos todos, alaben al Señor. Es una profecía, porque en ese tiempo, como les dije, solamente era Israel. Israel, en el tiempo de David solamente había un pueblo, pero aquí estaba profetizando de que hoy en día Paraguay, Argentina, ¿verdad? Y dice que a nosotros estaremos ahí, todas las naciones, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, ¿verdad?, que el Señor ha escogido, estará ahí delante del trono del Cordero, alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Romanos capítulo 15, verso 12 dice, y otra vez dice, ¿verdad?, Isaías, se alzará la raíz de Isaí, se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él esperanza. La cual pondrán en él esperanza. ¿Cuánto ponen su esperanza hoy en día en Cristo? Y acá hay una profecía que estaba dando Isaías. ¿De quién? ¿De quién? La raíz de Isaí. ¿De quién estaba hablando? Isaí era el padre de David, del rey David. Entonces, de sus lomos, usted recuerda que decía Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia, porque él era de la casa de David. Y asimismo, ahí dice la palabra, Isaías capítulo 11, verso 10 dice, cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí, la cual se plantará como estandarte de las naciones y su habitación será gloriosa. Hermanos, me emociona esto, hermano, porque nosotros somos parte de esta profecía. Nosotros, extranjeros, ¿verdad?, que estábamos fuera, hermanos. Acá Isaías, 2600 años atrás, ya profetizaba que tú y yo, hermanos, dice la palabra, pondríamos nuestra confianza. Y dice la palabra, la cual se plantará como estandarte de las naciones, que es Jesús, y su habitación será gloriosa. Amén. Acá es una forma de lo que está diciendo Isaías, es una forma, claro que en ese momento él no conocía el nombre Jesús, ¿verdad? Pero él estaba hablando de quién, del Mesías. Él estaba hablando, hermanos, de la descendencia del rey David. Por eso él decía la raíz de Isaí. Está hablando de que la descendencia de Isaí, que era su hijo David, y quién va a establecer y restablecer el trono de su padre David, dice la palabra, Jesús. Jesús es la raíz de David. Amén. Él va a restablecer su trono por 1000 años, y dice la palabra que tú y yo nos sentaremos con él ahí. Amén. Esto es maravilloso. Entonces, hermanos, acá se está refiriendo al padre de David, está refiriéndose a Isaías. Apocalipsis capítulo 5, el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores,
pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bien, está usando otra vez esa palabra, la raíz. Hace rato Isaías usaba la raíz de Isaí. Ahora está usando aquí la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitar sus 7 sellos, la cual es el título de la Biblia. Juan, conociendo la palabra del Señor, cuando él ve el título de la tierra, que es el rollo de los 7 sellos, y dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y no se hallaba a nadie que sea digno. Y él se cayó y empezó a llorar. Porque si no había alguien digno de abrir ese sello, nosotros estábamos perdidos, hermano. Pero en ese momento, uno de los ancianos de la iglesia se le acercó. Tranquilo, tranquilo. Dice, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ha resucitado, ha vencido y puede abrir el título de la tierra y quitarle los 7 sellos. Amén. Ya vamos a hacer nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a estudiar. Estos son cosas maravillosas. Romanos capítulo 15, el verso 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren qué palabra maravillosa el apóstol Pablo le estaba dando a los romanos. Sepan, hermano, dice Dios de la esperanza. Es que, hermano, nuestro Dios es la fuente de toda esperanza. La fuente de toda esperanza. Porque nosotros, hermano, dice, recién leímos, no seremos avergonzados, ¿verdad? Porque hoy tenemos nuestra esperanza y la gente te puede decir, y después, mira, ya cuánto tiempo pasó y Cristo no viene, sigue todo igual las cosas, ¿verdad? ¿Y dónde está la esperanza de usted? Como dije en Hebreo, profetiza que la gente se va a burlar de nosotros porque Cristo, muchos lo tienen por tardanza, pero nosotros sabemos que esa esperanza es fiel y verdadera. Y por sobre todas las cosas, nuestro Dios es la fuente de la esperanza. Es importante, hermano, que somos nosotros los creyentes los que tenemos esperanza. El incrédulo no tiene esperanza. Por eso, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice, no se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, amén. Está hablando ahí, hermano, de que nosotros tenemos esperanza en una vida eterna. Tenemos esperanza, hermano, en una redención, en una salvación, ¿verdad? Y ese es el objeto mismo de la esperanza nuestra de todo creyente. Romanos capítulo 5, el verso 2 dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual, ¿qué cosa? Estamos firmes. Estamos firmes. Amén. Que nosotros estemos firmes hoy en día, hermanos, esto no es una fuerza nuestra. Nosotros estamos plantados por medio de la fe que el Señor mismo ha depositado en nosotros y Él nos está preservando en la salvación. Toda la gloria, de principio a fin, de la elección nuestra hasta nuestra glorificación, se lo lleva a Él, hermano. Él se lo lleva toda la gloria y la honra. Y dice, y nos regocijamos, ¿verdad? Oye, justamente lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? Ya a veces ya queremos estar allá. ¿Qué es eso? Ese es el regocijo que solamente nosotros podemos tener. Regocijarnos en qué? En la esperanza en la cual no vamos a ser avergonzados. En la que sabemos que sí o sí se va a cumplir. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pedro, en la cual yo también seré partícipe. Gloria a Dios. Por el poder, dice Pablo, del Espíritu Santo. Es impresionante, hermano, que esta esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que tiene el creyente, viene a través de ¿qué? De las Escrituras, de la palabra. ¿Por qué? Y aquí funciona la fe, porque la fe viene ¿qué cosa?
Por el oír. Y el oír la palabra. Entonces, las escrituras, si nosotros miramos Romanos capítulo 15, el verso 4 dice, las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Esperanza por medio de la, ¿qué cosa? Paciencia y la consolación de las escrituras. Efesios capítulo 1, verso 13. Miren cómo las escrituras nos ayudan, hermano, a que nosotros estemos ahí firmes en la esperanza. Efesios capítulo 1, verso 13. Y también ustedes, luego de haber oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a, ¿qué cosa? A la salvación. Y luego de haber creído en él, fueron sellados con su Espíritu Santo, ¿qué cosa? De la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es impresionante, hermano. Podemos hacer una prédica ahí de esta partecita nada más. Y es maravillosa, hermano. La esperanza nuestra viene por medio de las escrituras. Cuando nosotros las recibimos, cuando nosotros las meditamos las promesas de Dios, ese es nuestro combustible. Porque nosotros podemos tener esperanza. El incrédulo, para él, la Biblia, ¿qué es? Es tontería, ¿verdad? Para él es tontería. Entonces, hermanos, la palabra de Dios se aplica a cada corazón nuestro y nosotros podemos creer por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos revela. Amén. Esto es como un enigma. Como estábamos contando recién, ¿verdad? Que hay personas que leen la Biblia y no entienden. Leí 1000 veces la Biblia y no entiendo. ¿Por qué? Porque para entender, a veces decimos, ¿verdad? Wow, ¿cómo este versículo me habla? Pero eso es solamente por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios nosotros la podemos entender por medio del Espíritu Santo, y solamente una persona a quien el Señor se los revela puede entender. Por eso una persona nacida de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo, dice la palabra, vosotros no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? ¿Verdad? Nadie me está llamando, pastor, leí el Salmo 1 y no entiendo. Leí la palabra, no entiendo. No necesitas que nadie te enseñe, porque vos lees y la palabra se te revela por medio del Espíritu Santo que está en ti. Amén. Es impresionante cómo obra, hermano, y eso que genera en nosotros gozo, genera en nosotros, no alegría. La alegría es almática, nos genera gozo, confianza en donde nosotros podemos depositar, ¿qué cosa? Nuestra esperanza. Depositamos nuestra fe por medio de todo esto del poder del Espíritu Santo. Amén. El 15:14 dice, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Esto es tremendo, hermano, y quiero estudiar bien con usted. Dice la palabra ahí, ustedes están llenos de bondad. Acá en el griego original no está hablando de ¿cómo es? Buenito, o sonrisita, o cariñito y floripón. No, está hablando, hermano. La bondad aquí que está hablando, hermano, es que yo tenga un carácter moral excelente. Que yo tenga, hermano, una conducta moral excelente. Que yo estoy viviendo conforme a la Escritura. Amén. Ahí de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Que dice que lo que le está diciendo a los romanos es, ustedes aborrecen el mal. Ustedes odian el mal, amén, y aman, ¿qué cosa? La justicia.
Ese es el verdadero creyente. El verdadero creyente aborrece lo malo y ama, ¿qué cosa? La justicia, porque eso es la actitud ¿de quién? De nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Manifestamos, hermanos, con claridad, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, la justicia de Dios. Manifestamos también conforme a la palabra, o sea, vivimos conforme a la palabra. Ahí dice el apóstol Pablo, conocimiento. ¿Qué nos dice ahí? ¿Verdad? Aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros tengamos un conocimiento profundo e íntimo, no algo superficial, no algo de arriba, como, ¿cómo se dice la nata de la leche? La parte de arriba, ¿verdad? No la parte de arriba, sino, hermano, nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo, nosotros tenemos que tener un conocimiento íntimo, ¿verdad? De la sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque eso nos va a llevar a que nosotros tengamos conocimiento y que en eso nosotros seamos arraigados en la fe. Y como dice la palabra, nosotros no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, si una persona hoy está acá y después mañana está con los mormones predicando por ahí, ¿verdad? Ahí nosotros nos damos cuenta de que esa persona nunca fue, ¿verdad? Entonces, claramente, nosotros, hermanos, debemos sumergirnos en la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo va a utilizar esas verdades que nosotros estamos administrándonos, y como leía la hermana, renovando nuestra mente con esas verdades. Esas verdades va a renovar tu mente, desechando las cosas malas, pensamientos, doctrinas que no suman, ¿verdad? Rudimentos, y cargándonos, ¿qué cosa? De la justicia de la palabra. Amén. Colosenses capítulo 2, el verso 2 dice, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcance todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, lo que nosotros estamos recibiendo es sabiduría de lo alto. Esto, hermano, que el Señor nos ha dado, nosotros la tenemos que masticar y la tenemos que disfrutar, ¿verdad? A veces comemos un caramelito que está riquísimo y ahí degustamos, ¿verdad? Ese caramelo, bueno, nos gusta y ahí empezamos, ¿verdad? Y así mismo nosotros, hermanos, tenemos que deleitarnos en la sabiduría de Dios. Ahí nosotros vamos a entender totalmente lo que es el hombre, lo que es la sociedad, lo que es el Estado, lo que es el mundo espiritual real, no lo que hoy en día te pintan el mundo espiritual real, que te dicen que hasta un inodoro es un portal espiritual y qué sé yo, un montón de cosas. Pero cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, nosotros no solamente aumenta nuestro conocimiento, crecemos en sabiduría, sino que aprendemos a aplicar eso a nuestras situaciones y nos volvemos sabios en nuestro caminar. Amén. Somos sabios. Eso es importante. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Las escrituras te van a hacer sabia. Te van a hacer sabio. Amén. Esos son tesoros que el Señor ha dejado para nosotros. Entonces, hermanos, la verdad y la virtud son dos cosas que deben caminar juntos. No son cosas que tienen que ser cosas aisladas, ¿verdad? No solamente es conocimiento, sino que nosotros tenemos que amar ese conocimiento.
Y tenemos que aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 1:19 dice: y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Amén. La fe y la buena conciencia. Caminar directamente conforme a la palabra. Porque hoy en día, ¿qué vemos nosotros? Mucha gente se está torciendo hoy en día. Detrás del dinero principalmente. Congregaciones enteras que vos veías anteriormente que eran de sana doctrina, hoy están todos en lo apostólico, en lo profético, en dinero, en pacto y todo lo demás. ¿Por qué, hermanos? Porque no se mantuvieron en la buena conciencia, no se mantuvieron en la buena palabra, no se mantuvieron, hermanos, en la fe. Entonces salieron de nosotros, no tenían una fe genuina, no tenían una fe genuina. Amén. Nosotros, sin embargo, fue al revés. Veníamos de esa corriente, ¿verdad? No es que estábamos en esa doctrina, no. El Señor nos rescató de esa corriente. Y dice la palabra ahí, amonestaros. Esto es importante, hermano, porque la amonestación no se trata, hermanos, de como yo vengo a decirles, como el profeta vino, amonestó y viene a decirle todo lo que hacen ustedes en lo secreto, ¿verdad? No. La amonestación, hermano, es primeramente, ¿qué es la función del Espíritu Santo a través de la palabra? Es alentarnos. También, ¿qué cosa? No, advertirnos, ¿verdad? Y también aconsejarnos. El problema es que no todos reciben la palabra. No todos quieren recibir el consejo. La gente quiere seguir haciendo a su manera las cosas. Y en eso nosotros debemos saber, hermano, que la predicación, ¿verdad? O el trato que nosotros tengamos unos con los otros debe ser primeramente para que alentar, advertir. Nosotros tenemos que advertirnos, ¿verdad? Si estamos ahí, hermano, también debemos aconsejar y debemos también, ¿qué cosa? Recibir el consejo, ¿verdad? Recibir también, ¿qué cosa? El aliento. Tenemos que recibir también, ¿qué cosa? La advertencia, hermanos, como dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, dice: pero el que profetiza, ahí está hablando de parte de, no solamente el que da una palabra de profecía, sino que también el que habla de parte de Dios, pero el que profetiza le habla a los demás, ¿para qué cosa? Edificarlos, exhortarlos y qué cosa, consolarlos. Amén. Entonces es importante también qué cosa, los consejos que nosotros nos podamos dar a través de qué cosa, de la experiencia. Como siempre nosotros hablamos, si nosotros tenemos un corazón humilde, hasta el del niño más pequeño vamos a aprender, ¿verdad? Pero si yo soy orgulloso y digo, no, yo sé todo luego, a mí no me falta nada, yo no necesito a nadie, no vas a aceptar el consejo, ni si te viene el arcángel Miguel se te aparece acá y te da consejo. Entonces no debemos ser, ¿qué cosa? Cabeza dura en ese sentido. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como, ¿qué cosa? Sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así es como se debe adorar. Luchar contra el pecado todos los días, luchar con lo que te ofrece el enemigo constantemente, ¿verdad? Esa es la adoración perfecta que nosotros hacemos. No darnos cortamos, como dijimos la vez pasada, el circuito que lleva a alimentar la carne, que cuesta, hermano, cuesta. A veces, como decimos en guaraní, ya sirve, ¿verdad? Pero nosotros debemos saber, mis hermanos, de que ese es el sacrificio correcto. La gente no se quiere entregar. La gente no se quiere entregar. Por eso las iglesias bíblicas son muy complicadas, porque te habla del pecado, te habla a no alimentar la carne y a tomar tu cruz todos los días. Cosa que nosotros como cristianos debemos hacer. Debemos luchar con lo que el enemigo nos va ofreciendo
cada día. Nosotros, hermanos, somos responsables, primeramente, hermano, de que nosotros nos alentemos uno a otro. Primeramente, también nosotros debemos hacer, hermano, ¿qué cosa? Fortalecernos unos a otros por medio de la palabra. La palabra debe abundar en nuestras bocas. Debe abundar la palabra de Dios en nuestra boca. Amén. Y eso nosotros tenemos, hermanos, en nuestras manos todos los recursos divinos disponibles. La vez pasada estábamos hablando con Martín y estábamos diciendo que nosotros tenemos todito acá los recursos. Todos los recursos divinos. Si uno quiere crecer, si uno quiere estudiar la palabra, tenemos acá entre los hermanos todos los recursos disponibles. El Señor ha puesto en nuestras manos para hacer la voluntad del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué cosa? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué cosa? En justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Acá, hermanos, nosotros estábamos, esto sigue de lo que nosotros habíamos hablado de los hermanos que son débiles, de los hermanos que son nuevos y la diferencia que había de los judíos y de los gentiles. Y Pablo lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Es que todos somos iguales delante del Señor, que no hay judíos, que no hay gentiles, que nosotros somos tan privilegiados como los judíos, que el Señor ya se acordó de nosotros antes de la fundación del mundo, que nosotros no le podemos tratar también a los judíos de tontos por haber rechazado a Cristo. O sea, Pablo lo que estaba explicando aquí, hermano, de que de los dos pueblos el Señor hizo un pueblo. Amén. Y tenemos nuestras capacidades que el Señor nos ha dotado para ser útiles en la obra del Señor. Amén. Todos somos útiles del Señor. Todos somos útiles. Del lugar que nos toque hacer, hagamos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más y siempre por ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te acordaste. Ahí vemos, Señor, esas promesas en Deuteronomio, en los Salmos, en Isaías, Señor, que nosotros, naciones extranjeras, que en aquel tiempo no éramos nada, estábamos lejos de las promesas de Dios. Hoy podemos decir, Señor, que muy pronto estaremos delante de tu trono de gloria. Es más, no es eso nada más, sino nos sentaremos contigo y gobernaremos la tierra, como dice tu palabra. Te damos gracias por tan maravilloso privilegio. Gracias por ser nosotros, Señor, y gracias porque tú eres nuestro Dios. Amén. Quedamos despedidos con la